Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un programa más de Simichat y pues bueno, aún nosotros transmitiendo desde casa, así que por favor recuerden todas las medidas de seguridad con todas estas variantes del COVID, tenemos que estarnos cuidando constantemente, así que no bajemos la guardia. Todos los martes y jueves estamos nosotros transmitiendo en vivo el programa de Simichat, este programa que ya lleva pues más de 10 años transmitiéndose en vivo y que Simisae, actual Simisae, Centro Simi de Salud Emocional, anteriormente Centro Nacional de Diagnóstico para Enfermedades Emocionales, pues se busca poder compartir información que esté al alcance de todos, por supuesto basada en evidencia, ¿para qué? Para que ustedes tengan mejores alternativas de solución a las cuestiones emocionales que les acontecen. Y pues bueno, les recuerdo mi nombre, yo soy Evelyn Cruz y el día de hoy, bueno, vamos a estar hablando de un tema que sin lugar a duda en algún momento todos hemos experimentado esta emoción que es tan importante en nuestra vida cotidiana, ¿no? El enojo y que muchas veces también ha estado un poco satanizada por ahí, ¿no? Acerca de si está bien o está mal enojarse y hoy hablaremos acerca de las estrategias para el manejo del enojo, por lo que los invitamos a que le den like al programa, puedan compartirlo en todas sus redes sociales, háblenle al amigo, al esposo, a la mamá que generalmente llega a tener problemas con esta emoción y que, bueno, el día de hoy vamos a compartirles algunas de las estrategias para poder manejar o gestionar de una manera más funcional esta emoción y no causa estragos en la vida cotidiana de las personas. Pues yo le doy la más cordial bienvenida a la psicóloga Viviana Pérez, que es parte ya de Simisae. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy en el programa, Viviana. Evelyn, qué gusto en saludarte y en saludar a la audiencia. La verdad es que muy agradecida de estar en este espacio compartiendo saberes nuevamente y que sean muchos espacios más y muchos momentos más de compartir. En efecto, el día de hoy vamos a estar platicando un poquito más acerca del enojo, sus manifestaciones, cómo se puede ir gestionando y qué estrategias son las que más se nos recomiendan desde el entorno psicológico, psicoterapéutico y científico para poder evitar que esta emoción pueda generar la pérdida de la calidad de vida en las personas en el día a día y en sus relaciones interpersonales. Fíjate que de entrada, cuando iba como encontrando información acerca del enojo, fue como muy interesante ver que esta emoción no solo se relaciona con la parte emocional y psicológica, también es una respuesta biológica, es decir, también ocurren cosas a nivel del sistema nervioso, a nivel muscular, a nivel físico, a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, van ocurriendo cambios en el cuerpo de manera inmediata incluso, y que en algunas ocasiones son hasta imperceptibles estos cambios. Claro, la idea del trabajo que se pretende hacer el día de hoy, de este momento de compartir conocimiento acerca del tema, es justamente detectar de manera consciente estas manifestaciones que tiene el enojo y poderle dar otro cauce o poder derivar de otras formas y con otras estrategias. En general, el enojo principalmente es una emoción natural dentro de las emociones naturales que experimentamos. Algunas veces se ha tendido a pensar que es una emoción mala, desagradable, sin embargo, tiene su función muy en particular. Una de estas funciones que tiene el enojo es poder establecer límites. Si las personas nunca experimentáramos enojo, posiblemente nos sería como más complicado de alguna manera detectar algunas cosas que nos están molestando del entorno o de las relaciones interpersonales y poder establecer un límite ante ello. Hay que tener en cuenta que el enojo es una respuesta que nos prepara en algunas ocasiones para la lucha o para la huida, de tal forma que esta emoción también está relacionada con con sobrevivir ante una situación de peligro, de riesgo, y que nos prepara para huir de una situación peligrosa o estresante lo más rápido posible y de manera más eficaz. El enojo como tal, como decíamos, tiene varias manifestaciones y se relaciona con 4 elementos principalmente. Uno de ellos es el emocional, que tiene que ver con la forma en la que habitualmente la persona maneja sus emociones en lo general. También tiene que ver con la excitación fisiológica, es decir, con incluso la liberación de adrenalina, que esto hace
que el enojo se potencialice todavía más y que haya un aumento de la tensión muscular. Inclusive hay personas que relatan que cuando se empiezan a enojar les cambia la tonalidad de la cara o que empiezan a sentir un cambio en la temperatura, que empiezan a experimentar un poquito más de calor en el cuerpo. También hay procesos cognitivos, es decir, hay pensamientos, imágenes e incluso recuerdos. Una vez que el enojo se empieza a manifestar con mayor intensidad, muy probablemente tiene que ver con que no solo estamos reaccionando a la situación que se presentó en ese momento, posiblemente también estamos reaccionando a algún evento que nos está recordando esa situación, algún evento pasado o bien relacionado con la historia de vida que nos está potenciando todavía más el enojo que sentimos en esa situación o en ese momento presente. Por lo que en algunas ocasiones el enojo puede aumentar de intensidad y de cantidad y esto llevarlo a otro tipo de comportamientos no tan estructurados y a lo mejor tampoco tan saludables para las relaciones interpersonales. Aquí, dentro de estos 4 elementos que mencionamos, también se relaciona lo conductual, que, en lo conductual puede tener un elemento como muy funcional y otro que no es tan funcional. Aquel que es funcional, pues ya dijimos, poner límites, detectar aquello que no nos gusta, poder como regular más alguna relación y poder como hablar con las personas con las que nos relacionamos habitualmente en los diferentes ámbitos de vida escolar, laboral, social, institucional. Y cuando son disfuncionales, tiene que ver cuando hay agresión, hay alguna agresión de tipo física o verbal, o hay un comportamiento como de pronto de riesgo también, ¿no? Respecto a involucrarse en situaciones peligrosas, situaciones ilegales o incluso situaciones de consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, el enojo como tal, ¿no? También tiene como su propia, pues, historia, ¿no? La parte teórica nos hablaría de que es una condición necesaria, de que todas las personas en algún momento vamos a experimentar esto, ¿no? Quien nos diga: "Bueno, yo nunca lo he experimentado", pues, en realidad no es tan real. La el enojo es una emoción natural y básica y necesaria de poder como vivir y experimentar igual que muchas otras emociones. Por supuesto. Ahorita que nos estás contando sobre, cómo funciona el enojo, bueno, recuerdo, pues, hay varias, personas, ¿no?, que nos llaman a la línea o incluso quejas, ¿no?, acerca de, es que cuando, está enojada mi esposa no solo me está diciendo lo que pasó en ese momento, sino me trae a flote todo lo que pasó hace un año, hace 5, y que justamente hace clic con esto que tú comentas, ¿no? De cómo se liga automáticamente a la historia de vida, a los recuerdos, ¿no? A situaciones que aparentemente no están ubicadas en este momento, en este espacio, pero que de alguna forma se correlacionan, ¿no? Y que aquí la invitación es justamente a ir haciendo conciencia de este enojo, de en qué realmente me estoy enojando para poder trabajarlo. Y por supuesto que tiene muchas directrices, ¿no? Y ya me comentabas también al inicio sobre esta situación muy particular de la parte biológica que tiene, el enojo y las principales manifestaciones que se pueden tener a nivel corporal. Yo creo que ahorita todas las personas que nos están viendo, podríamos preguntarles cómo ellos identifican que se están enojando y que incluso pueden empezarnos a compartir en sus comentarios, ¿no? Aquí abajo en este programa. ¿Y cómo empiezan a sentir el enojo? ¿También a ustedes les pasa lo que les comentaba Viviana acerca de sentir este calor corporal? Algunos, comentan que de manera automática los puños empiezan a cerrarse, ¿no? O sea, cuando se dan cuenta ya los están apretando muy fuerte o empiezan a apretar los dientes muy fuerte, y se dan cuenta ya hasta que están sintiendo como ese dolorcito, ¿no? Y empezar a identificar creo que es un paso muy importante para poder hacer un cambio. Entonces, nos seguías contando al respecto de todos estos cambios, Viviana, de todos estos cambios que se pueden generar, perdón, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, pero, ¿por qué hay personas que se enojan más que otras? Fíjate que qué bueno que me preguntas esta como parte, ¿no?
Por ahí hay una teoría que de repente se ha vuelto como un tanto popular y se ha circulado como en redes sociales, que habla de 5 heridas básicas que se generan en la infancia. Por ahí hablan de una que en particular tiene que ver como con la injusticia. A pesar de que esta teoría, como de estas 5 heridas de la infancia, todavía no ha sido tan comprobada científicamente, ¿no? Pero sí hay como varios escritos, hay varios libros que hablan de esto. La verdad es que desde la parte psicoterapéutica, desde el relato de personas que nos cuentan, ¿no? De manera privada sus experiencias, sus historias, este, mm, antecedentes de su vida, sí hablan, ¿no? De cuestiones de su historia relacionadas a la injusticia. Entonces, había que revisar un poquito más dentro de mi historia, si estoy llegando aquí al programa, si estoy escuchando esta información, si me identifico con algo de lo que se va diciendo acá en este espacio, valdría la pena revisar si hay alguna situación en mi historia de vida o en mi historia personal o en mi historia de infancia que esté relacionada con alguna situación de injusticia. Ujú, Ahora, ¿por qué algunas personas se enojan más que otras? La verdad es que sí ha habido una estigmatización del enojo y algunas personas las llegan a etiquetar como enojón, histérica, loca, iracundo, neurótica, colérico y otras palabras. Ajá. Esa es una parte como de que nos habla también de esta parte psicoeducativa a nivel emocional, donde podamos ir naturalizando que las emociones son parte de la vida y hablar de ellas es igual de natural que hablar de cualquier otro padecimiento o cualquier otra manifestación física. Otro punto importante aquí es la cuestión por género. Tengamos en cuenta que de pronto esta parte de la manifestación del enojo a veces ha sido un poco más permitida para los hombres que para las mujeres, ¿no? Dentro de estos estereotipos por género, pareciera que de pronto para las mujeres un poco lo esperado es que siempre estemos de buenas, de buen humor, ¿no? Que no nos enojemos y de pronto si nos enojamos, hay por ahí también unas etiquetas de género, ¿no? Como loca, como histérica, como neurótica, las cuales implican además muy ahí, este, maquillado y velado, pero es una violencia de género, ¿no? Etiquetar esta emoción que debe de ser igualmente permitida tanto para hombres como para mujeres. Veamos que en algunos estereotipos que nos muestran en las películas más comerciales, bueno, la princesa siempre sale como con una sonrisa, de buen humor, ¿no? Como si el enojo no, de pronto no existiera, cuando es una emoción igual de natural que las otras. Entonces ahí hay una cuestión de género que también había que valorar y tener en cuenta que de pronto desde la parte masculina se tomaría el enojo como símbolo de fuerza, ¿no? Como si algún hombre o alguna figura masculina dentro de una película, dentro de los superhéroes, se manifiesta enojado, es hasta como un símbolo de mayor fuerza. Mientras que si una mujer se muestra enojada, es como, no sé, como hasta cierto punto mal visto o como si no fuera algo natural. Otro punto importante acá de por qué algunas personas se enojan más que otras, tengamos en cuenta que sí puede venir una comorbilidad. Una comorbilidad quiere decir que ese enojo que está presentando esa persona también podría ser derivado de algún otro padecimiento emocional o síntoma de algún trastorno de la personalidad o del estado de ánimo. Eso también podría ser que de pronto la persona previamente ya tiene un cuadro clínico diagnosticado, establecido, y la manifestación del enojo, que a lo mejor ya no es solo manifestación del enojo, sino es una manifestación de ira y de rabia, tiene que ver con una manifestación de los síntomas que la persona está presentando dentro de su cuadro clínico. Otro punto importante por el cual algunas personas se pueden enojar más que otras es porque tienen algo en la historia de vida que aún no han trabajado, que aún no lo han elaborado, en algunos casos ni siquiera lo han hablado con alguien, no han acudido a un proceso de psicoterapia y podría esto tratarse de eventos pasados, traumas, haber vivido estrés postraumático, haber vivido alguna situación de violencia en todas sus modalidades, haber pasado por una pérdida de que se terminó una relación o por muerte y que la persona no lo ha elaborado. Esto nos explica un poco más por qué algunas personas se podrían enojar más que otras, además de los rasgos de personalidad. Tengamos en cuenta que hay características de nuestra personalidad. La personalidad es como el color de piel, como el color de los ojos. No lo vamos a variar y a quitar. Y eso va a determinar mucho cómo expresamos nuestras emociones, no solo el enojo, también la tristeza, la felicidad. Nuestros rasgos de personalidad determinan cómo vamos a dar luz, forma, palabras a lo que nos está sucediendo.
Por supuesto, Viviana. Y bueno, yo creo que con esto que nos comentas, mucha gente de las que nos están escuchando seguramente ya están tratando de preguntarse e hilar esta parte del enojo con sus antecedentes y o por supuesto, si tienen, si han tenido contacto con personas que se han enojado, se enojan constantemente, podemos también incluso ser un poquito más empáticos, ¿no? Nada más que si hay que tener como muy presente cómo que también hay formas, ¿no? Hay maneras adecuadas para poder expresar el enojo, ¿no? Y creo que desde ahí es justamente la idea que tenemos hoy con el programa, poder proporcionarles esas herramientas que les permitan seguir hablando del enojo, ¿no? Sin perjudicarse a sí mismos y no perjudicar a otros. Pues Viviana, se nos agota el tiempo del primer bloque, nos vamos a ir a un pequeño corto para que regresemos y sigamos hablando sobre este tema. No nos tardamos un minutito, menos de un minutito y estamos de vuelta. No se despeguen. Pues ya estamos de vuelta acá. Pues quiero Así aprovechar es. para saludar a algunas personas que nos están escribiendo en este momento en el chat. Les agradecemos por darse el tiempo de estar aquí compartiendo y de compartirnos sus preguntas, sus comentarios y sus dudas. Por acá vamos a mandar un saludo a Eli JB. Saludos, Eli. Claudia Herrera, hola. Elizabeth Cruz, saludos también. José Enrique Ortega Marquina, saludos. Joy Rice, buena tarde. Maricela Hernández, ardor en la cara y adrenalina. Sí, efectivamente, es una de las reacciones del enojo que se pueden dar inmediatamente a nivel del sistema nervioso. Por eso es que a veces cuando estamos experimentando enojo, em, puede ocurrir que tomemos decisiones o digamos cosas que no estábamos reflexionando tanto. Entonces, muy importante como sí resaltarlo. Maggie Velázquez, ¿por qué se amanece enojado? Ahí nada lo detonó. Si no hay ninguna justificación, ¿qué pasa ahí? Muy bien, ahorita lo vamos a retomar. Camacho Dan, hola, buenas tardes. Yo suelo ser muy tolerante, pero cuando algo me parece injusto, me molesto mucho y digo cosas que traía guardadas y después al poco tiempo ya siento que la regué. Muy bien, pues esto que comentas, Camacho Dan, tiene que ver un poco como con estas situaciones de la historia de vida que platicábamos en el bloque anterior, porque son diabéticos. Bueno, pues no necesariamente. O que Sabemos nos que puede haber platique a qué se refiere con que porque son diabéticos. con diabéticos, ajá. Enrique Cervantes, saludos, muy buen tema. Gracias, Enrique, gracias por permanecer aquí en el programa. Les quiero invitar a que puedan revisar nuestra página de internet www.simisae.com.mx. Seguramente aquí durante la grabación va a estar apareciendo el link con la liga para poder ingresar a esta página. Ahí también nos pueden contactar vía chat y les recordamos que en esta página constantemente se están subiendo diferentes artículos con temas de interés común que podemos también estar revisando y tenemos acceso a algunos instrumentos, a algunos test para poder como determinar si estamos presentando algún cuadro de depresión, ansiedad o baja tolerancia a la frustración. Y estos test directamente son contestados por todo el personal que se encuentra en el área de atención psicológica en el centro Simisae, ¿de acuerdo?
Pues bueno, vamos a hablar ahora un poquito más de los tipos de enojo que pueden existir. En realidad, algo de lo que fui encontrando respecto al tratamiento y las manifestaciones del enojo es que hay un enojo que es un poco más saludable y otro que no lo es. Lo mencionaba al inicio del programa. Este enojo que no es tan saludable tiene que ver con ideas irracionales. ¿Qué son estas ideas irracionales? Tener continuamente el pensamiento de que las otras personas están haciendo cosas para atacarme y que están en mi contra. Esta es una determinación que va a influir en la conducta, en cómo nos estemos dirigiendo, en cómo estemos respondiendo. Probablemente este tipo de determinaciones a nivel psicológico y a nivel mental nos pueden llevar a estar a la defensiva inicialmente. En algunos casos puede haber una distorsión de las cosas y también un sentimiento constante de frustración, de transgresión de las normas personales, ya sea hacia mí mismo o hacia situaciones que considero injustas o que están en mi contra. También podría tratarse de una reacción ante una amenaza hacia mi propia autoestima, es decir, el estar continuamente determinando que hay una intención maliciosa de las personas que me rodean o de alguien en particular, la pareja, la familia, los compañeros y compañeras de trabajo. Claro, había que mirar caso por caso, porque siempre es muy importante validar la experiencia de la persona que está hablando de esta situación de enojo. Es importante tener más datos, es decir, lo que manejamos aquí en el programa e incluso lo que podemos encontrar en alguno de los artículos es de manera muy general, pero para conocer caso por caso y poder determinar las particularidades y poder hacer más preguntas, tenemos el acompañamiento psicológico en la línea telefónica. Justo aquí abajo están apareciendo los datos de contacto. Por favor, si están teniendo alguna situación en particular y de igual manera tampoco lo queremos publicar en el chat, una forma confidencial de poder consultar esta situación es llamando a los números que están apareciendo en pantalla, 911 800 911 3232, entra la línea directa y cualquiera de nuestros compañeros o compañeras que están en la línea telefónica nos podrían ayudar a resolver, a indagar y explorar un poquito más acerca de la situación que quieran consultar en particular, ya sea hacia ustedes o incluso si queremos consultar cómo puedo tratar, apoyar a algún familiar, alguna persona cercana a mi propia pareja, si se está presentando una constante reacción de enojo ante alguna situación. Esa es como la ventaja que tenemos, además de que una vez que empiecen a platicar con algún psicólogo o psicóloga en línea, esa misma persona les va a ofrecer seguimiento. No tendrían que estar contando la misma situación varias veces, sino que este es el plus que tenemos en la línea, que la misma persona va a estar dando seguimiento a la pregunta que hagan y a lo que quieran tratar. Ahora, el enojo que es un poquito más saludable, en este enojo hay creencias un poquito más racionales y reflexivas. Sobre todo la persona se va a caracterizar por antes de generar un comportamiento, un ataque, huir de la situación, sobre reaccionar ante la circunstancia que le está generando afectación, va a tratar de investigar primeramente, que esto también es una actitud de comunicación asertiva, antes de dar por hecho que las otras personas están en mi contra, me quieren atacar, me quieren hacer daño, primero lo voy a comprobar. Inclusive, tal vez voy a ir a lo mejor, ¿no? Se me ocurre a la línea telefónica, voy a platicar con algún psicólogo o psicóloga y seguramente escuchar un punto de vista profesional y a la par tal vez con personas que son cercanas a mí o de mi confianza, puedo comentar la situación y mirar desde otros puntos de vista percepciones o lados de la situación que yo no había contemplado. Pero, Em, perdón que ahí te interrumpa, pero justamente creo que en este tipo de enojo, y corrígeme si me equivoco, en este enojo saludable o justificable, creo que podrían venir estas acciones de cambio, ¿no? O sea, Así es, este enojo que a mí me está haciendo sentir terriblemente, furioso sobre alguna situación en particular, ¿no? Alguna injusticia social en torno a algo incluso, pues, justo nos va a llevar a generar un cambio, ¿no? Ese enojo, como bien dices, tiene una razón de ser, tiene una particularidad y nos va a permitir generar cambios muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, alguna situación con, al respecto de la violencia incluso de género, no sé si te tocó escuchar, muchas críticas, ¿no? Al respecto de esta, de cómo se expresaba el enojo con algunas cuestiones,
atendidas como vandálicas, ¿no? Y que se puede interpretar de muchas maneras, y puede haber mucha discusión al respecto, ¿no? Pero que la idea era justamente buscar un cambio, o sea, el tema de fondo era buscar un cambio social al respecto de toda esta cuestión de feminicidios, ¿no? Que lamentablemente en nuestro país están a la orden del día, ¿no? Un cambio que me puede generar el enojo es poder ser consciente de que hay situaciones que a lo mejor en mi relación de pareja no van a cambiar, ¿no? Que están siendo muy invasivos, ¿no? Incluso en una situación de vida, ¿no? De forma individual y que esa invasión me está haciendo sentir mucho enojo y que tal vez a través del tiempo yo he identificado que esa situación no va a cambiar, a lo mejor ese enojo me va a permitir a mí tomar una decisión respecto a la relación, ¿no? A lo que esté sucediendo. Entonces, creo que sí es muy importante tener presente que justamente esa situación de en este tipo de enojos nos va a ayudar a generar un cambio en mi vida o en mi entorno social. Sí, claro, incluso en las legislaciones, en la parte pública, en la parte de acción política también, por supuesto que sí. Estos grupos sociales, desde esta manifestación del enojo, también están poniendo sobre la mesa años y años en los que no han recibido escucha y a lo mejor no ha habido tantas acciones. Entonces, sí, evidentemente la manifestación de esta situación de enojo ha sido también para dar un mensaje social, público, y solicitar como cosas que puedan salvaguardar la integridad principalmente de las mujeres. Justo esta semana hemos recibido también como ha habido en las noticias como otros casos nuevamente de feminicidio y sí que bueno que lo comentas porque esta parte del enojo, ¿no? Ha podido legitimar, ¿no? El malestar y la lucha social que se ha tenido durante muchos años. Otra de las cosas que quisiera como retomar desde esta parte del enojo es que el enojo también puede ser expresado con mayor intensidad, volviéndose o rabia o ira. En el caso de la ira, puede ser una experiencia más interna, porque la ira todavía se puede contener y no expresar tanto. La furia ya no es tan contenible, ya se expresa más a nivel externo. Es Ujú, decir, ya es algo como, es una emoción, un sentimiento, una expresión física, emocional, psicológica más incontrolable y de mayor intensidad. En algunos casos, esta parte de la furia puede llevar a manifestaciones violentas. Entonces, sí había que tener en cuenta que posiblemente tanto en el caso de la ira como en el caso de la furia, hablamos de un enojo que se posiblemente se contuvo durante meses y a veces durante años. ujú, Entonces, cuando hay algo que toca, es como si estamos hablando de un estanque lleno de agua y de repente cae una piedra y se hace una ola que se extiende a todo el estanque, así justo pasa con el enojo. Hay una situación que toca y que a lo mejor lo que hace es abrir toda una situación de vida, toda una situación pasada o incluso alguna situación traumática que no ha sido como tan elaborada o algún contacto con algún tema de violencia, que también está muy presente, sobre todo en la experiencia de muchas mujeres. ¿Cuándo acudir a ayuda? ¿No? Estas manifestaciones como del enojo, en algunas ocasiones nos pueden llevar precisamente a tener otro tipo como de malestares, ¿no? No solo físico, sino a nivel emocional. Un primer caso de cuándo pedir ayuda. Cuando estoy sintiendo que mis habilidades personales, mi diálogo, la capacidad de poder expresar, de aterrizar, de reflexionar la situación que está pasando, están impedidos o bloqueados. Es decir, me cuesta mucho trabajo como poder poner en palabras aquello que me está molestando y poder establecer los límites respecto a esa situación. Es decir, cuando estoy notando que mi enojo ya se sale sin ningún filtro, ¿no? Y que ujú. ya me es imposible modular el tono de voz, mirar a los ojos a la persona, cuidar conductas como explosivas o, como de pronto, se me fue la palabra, explosivas y como impulsivas, ahí es un buen momento de buscar ayuda.
Otro punto o otro buen momento de buscar ayuda es cuando ya no puedo tener control de mis impulsos agresivos y esto me ha llevado a tener conflictos en los diferentes espacios de mi vida, en el espacio laboral, con compañeros o compañeras, con la pareja, con la familia, en espacios sociales, en el transporte público, cuando me estoy dando cuenta que continuamente estoy teniendo una reacción ante eventos que suceden, ahí esta parte constante y frecuente de la manifestación del enojo había que checar. Sería un buen momento de pedir ayuda. También había que tener en cuenta que cuando se están teniendo manifestaciones psicosomáticas, es decir, hay una manifestación en el cuerpo ya muy atribuida al constante enojo, como dolor de cabeza, tensión muscular, Ujú, tics nerviosos, caída del pelo y todas estas que son como gastrointestinales, estreñimiento, colitis, gastritis, dolor ya muy centrado en alguna parte muscular, contracciones musculares, problemas para dormir, ¿no? Incluso poder despertar como con la mandíbula apretada. Por acá ujú. decían, ¿qué pasa cuando despierto, bueno, con enojo? Había que revisar un poquito más de la situación. ¿Qué pasó el día anterior antes de que te fueras a dormir? ¿Qué ha pasado esa última semana? Y más ahora, ante la situación de pandemia, ¿cómo te has pasado la pandemia, no? ¿Cómo está tu situación emocional, personal, económica, profesional? Tengamos en cuenta que estas situaciones tienen un contexto. Aquí estamos hablando como del enojo como parte de lo emocional, físico, conductual, cognitivo que puede llegar a suceder, pero sí valdría la pena ver caso por caso. Entonces, pues va a ser como fabuloso que las personas que se identifiquen con este tema alguna vez nos regalen alguna llamada. Digo, al final del día, la línea está funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana y es un recurso súper accesible porque es un recurso gratuito, es un recurso que se puede hacer tanto vía telefónica como por correo electrónico. No sé si me quieres comentar algo. Es correcto, pues ya ahorita se nos agota el tiempo y tenemos que irnos al siguiente bloque y seguimos comentando con todo gusto toda esta información. Así que, bueno, regresamos en unos segunditos, no se vayan a despegar. Muchas gracias por continuar con nosotros. Como se darán cuenta, los tiempos se nos van rapidísimo y pues bueno, queremos darles más información sobre el enojo. Ya nos quedan 2 bloques solamente, por lo que vamos a aprovecharlos para poder empezar a compartirles algunas estrategias que Viviana también ya tiene aquí bien manejadas para compartirlas con ustedes. Rápidamente por ahí seguimos saludando a Reina. Reina Fuentes, muchas gracias por vernos. Dice saludo a las psicólogas a Gustavo Santoyo, a Luis Enrique Gama, Quirino Cruz, y pues bueno, nos empiezan a hacer algunas preguntas, pero ya las vamos a dejar al final para que no dejemos de lado estas técnicas que vamos a proporcionar en este momento. ¿Y qué te parece si empezamos a hablar un poquito sobre, hay muchas técnicas para poder manejar el enojo, yo creo que ustedes pueden entrar a internet y van a encontrar bastantes, ¿no? Vamos a compartirles algunas de ellas y ya si ustedes identifican, como ya Viviana les comentaba, a que algún caso en particular que quieran trabajar, incluso estas técnicas que las quieran trabajar, llámenos a la línea que estamos las 24 horas del día en el 800-911-3232. Estamos para ayudarles en cualquier momento, en cualquier circunstancia y no se diga para el manejo del enojo. Dentro de estas técnicas podemos encontrar técnicas de asertividad, técnicas de relajación, de resolución de problemas,
entre varias de ellas, incluso el uso del humor para poder manejar el enojo. Pero dentro de ellas vamos a empezar a hablar de algunas, como las técnicas de relajación, ¿no? Algunas que tienen que ver, sí, con respiración diafragmática y que pueden ayudarnos en cierto momento a poder, empezar a hacer conciencia de este estado y poder manejar el enojo. ¿Nos podrías contar un poquito más, Viviana? Sí, esta es la parte que me gusta como mucho poder como platicar y exponer acá, porque, son técnicas que la verdad es que sería importante que todos y todas en diferentes momentos de la vida las vayamos practicando, porque además favorecen tener mayor calidad de vida y favorecen también al sistema nervioso, al sistema emocional, al sistema respiratorio y favorecen a nivel corporal. La primera de la cual vamos a hablar es una estrategia de relajación. Por ahí la pueden encontrar en internet con mayor detalle, pero les voy a dar generalidades. Una de ellas es la relajación progresiva. Esta relajación progresiva lo que nos pide es iniciar con respiración profunda, también conocida como la respiración diafragmática. Este tipo de respiraciones inhalamos profundo, vamos a sentir que el abdomen se infla. ¿Cómo vamos a saber que estamos realizando bien la respiración diafragmática? Hay que evitar que el pecho sea el que cambie de volumen, tiene que ser el abdomen. Podemos colocar una de nuestras manos mientras hacemos la respiración profunda, Ujú, retenemos un poquito el aire y luego dejamos salir por la boca suavemente, como si estuviéramos soplando. Y mientras hacemos esta respiración profunda para poder hacer una relajación progresiva, lo que nos propone esta técnica es empezar a tensar y destensar algunas partes del cuerpo. Podemos empezar por los ojos, cerrar los ojos y apretar un poco los párpados y soltar. Podemos empezar también con el abdomen, presionarlo un poco, meterlo un poco y soltar. Podemos empezar también con algunos otros músculos del cuerpo, tensarlos y soltar. Podemos apretar los puños y soltar. Lo importante aquí de las técnicas que les vamos a proponer es que traten de identificar cuál de estas técnicas es la que está más cortada a su medida. No todas las técnicas son para todas las personas ni corresponden a todos los estilos. Hay personas que son un poquito más auditivas, hay personas que son un poquito más visuales. Depende también del estilo de comunicación que tengas. Si quieres continuar identificando cuál es el estilo que te puede servir un poco más para controlar estos síntomas, les sugiero que llamen a la línea para que ya en particular expongan la situación que están teniendo y se les proponga alguna alternativa personalizada. Dentro de esta relajación progresiva la podemos realizar entre 10 a 15 minutos. Lo podemos ir acompañando de algún otro estímulo, es decir, si te gusta como algún aroma, lo puedes utilizar en ese momento. Si tienen alguna otra música relajante, alguna música ambiental del bosque, de la playa, de la noche, de la lluvia, lo pueden utilizar al mismo tiempo que están haciendo esta técnica o simplemente realizarlo en silencio. Lo importante es que estas técnicas se utilicen de manera habitual para que podamos ver un efecto más exitoso y nos pueda ser de utilidad en el día a día. Otra de las técnicas es el uso de la comunicación asertiva. La comunicación asertiva nos pide cuidar, no caer en los extremos, en tres extremos principalmente, en la agresión, en la total pasividad y en la postura de víctima. ujú. La comunicación asertiva nos dice primero, cuida que no vayas a caer en ninguno de estos extremos. Número 2, para poder aplicar la comunicación asertiva es importante conocer acerca de los derechos humanos que tenemos como personas y también los derechos humanos que tienen las otras personas. Uno de esos derechos humanos es la libre expresión, es decir, nuestra libre expresión está permitida siempre y cuando no dañemos a terceros o no generemos una agresión contra alguna otra persona o no utilicemos como comunicación violenta o algún tipo de agresión psicológica. Entonces, este es uno de los elementos de la comunicación asertiva, respetar los derechos humanos míos y de la otra persona. Otro punto importante de la comunicación asertiva es aprender a decir no. En algunas ocasiones, también por cuestiones de género, a las mujeres se nos ha educado mucho también desde generar una actitud, un comportamiento de obediencia, a los hombres no tanto. Insisto, es un comportamiento estereotipado o es una educación estereotipada por género. Okey. Entonces sería muy importante trabajar con esta parte de la culpabilidad, ¿no? Y que la culpabilidad no vaya determinando que termine haciendo cosas que en realidad no quiero hacer
y entonces evito decir que no, porque esto evidentemente me va a llevar a un estado de tensión y posiblemente en algún momento a que el enojo se salga de control, porque se va acumulando tensión corporal, emocional, psicológica o incluso presentar algunas manifestaciones psicosomáticas, dolor de cabeza, tensión muscular, migraña, problemas para conciliar el sueño o problemas digestivos. Otro punto dentro de la comunicación asertiva es poder generar un ejercicio que se llama role playing. En el role playing lo que vamos a hacer es a empezar a ejercitar un rol donde pueda como ir practicando mis habilidades de reflexión. Esto lo puedo hacer en compañía de otra persona, pero no es necesario que esta otra persona, lo puedo hacer yo a solas. Es decir, puedo generar un diálogo donde coloque una silla vacía frente a mí y si hay alguna situación que me generó mucho enojo, puedo darme el tiempo a solas y en silencio, colocar esta silla vacía, simular que ahí se encuentra la persona con la que la persona o la situación o la cosa que me está generando enojo, lo voy a ver representado imaginariamente ahí y voy a tratar de hablar y de expresar lo que estoy sintiendo. Luego me voy a cambiar del otro lado, ¿no? Al lado contrario, ¿qué me diría esa persona una vez que está escuchando lo que yo estoy manifestando? De tal manera que podamos estar en las dos partes y de esta manera reconocer más fácilmente mis derechos humanos, los derechos humanos de la otra persona. Este es un juego de roles en el cual primero voy a tomar el rol de emitir un mensaje y después voy a pasar del otro lado a ser el receptor o la receptora del mensaje y también a colocarme en la posición de la otra persona. ¿Cómo se sentiría la otra persona este, al escuchar lo que yo estoy diciendo? Aunque mi enojo sea muy válido y aunque yo tengo derecho a decir, estoy muy molesta por esta situación, pero vale la pena que en este diálogo también retomemos preguntas reflexivas, ¿no? ¿Estoy molesta solo por esta situación que está ocurriendo ahorita o me recordó algo que a lo mejor no he trabajado? Esa es una Exacto. pregunta reflexiva. Las preguntas nos abren puertas. No sé si quieres agregar algo más hasta acá. Okey, no, me recuerdas justamente que dentro de las técnicas de asertividad existe la Carta de Derechos Asertivos, ¿no? Que bien decías que tiene que ver con los valores humanos y que todos los que nos están escuchando la pueden buscar ahí en Internet, y si no la encuentran, es más, llámenos y les decimos, ¿no? Cómo localizarla, o incluso pueden escribirnos a centrodiagnóstico@simisae.com.mx y ya directamente a su correo se las enviamos sin mayor problema. Así que, no tengan duda de poder escribirnos en cualquier momento. Hay más técnicas que quisiéramos ir como resolviendo, salvo no sé, quieras agregar algo más a esta cuestión de asertividad. No, pues básicamente esta, también hay algunas otras técnicas como el uso del sentido del humor, también algo que nos puede servir como muchísimo para poder trabajar este tipo de circunstancias es conocer puntos básicos acerca de la resiliencia. La resiliencia es esta capacidad que tenemos de sobreponernos a situaciones adversas o a situaciones como de crisis que también se pueden propiciar a partir de una situación de enojo. Esta parte resiliente también nos habla del uso del sentido del humor, es decir, el sentido del humor también va a generar sustancias como las endorfinas, la serotonina, que nos van a hacer sentir inmediatamente como de una manera un poquito más agradable, menos tensa y que nos pueden ayudar a que nuestras reacciones no lleguen a ser de pronto descontroladas o que posteriormente no nos ocurra que a lo mejor dije algo estando bajo el estado de enojo y después me arrepiento de aquello que dije y empiece a sentir culpabilidad. Hay otra que, Viviana, que quiero contarte y compartirles, que se Sí. llama Aprender a parar, Ujú. y que, también pueden utilizar, mucho, ¿no? A lo largo de su jornada laboral, sobre todo, a lo mejor si se encontraron enojados con el jefe, ¿no? Si se encontraron enojados en casa con la pareja, ¿no? O con alguna situación en particular con un hijo. ¿Qué significa esta técnica de aprender a parar? Pues bueno, básicamente, les comparto que, se compone de un acróstico que es justamente que viene de la palabra parar, es decir, cada letra de parar significa algo que nosotros tenemos que hacer y que nos permita manejar el enojo de una manera diferente. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, parar en la P lo que tenemos que hacer es hacer una pausa a lo que estemos haciendo. Estamos en el trabajo, estamos en el súper, en donde nos haya agarrado esa sensación de enojo, vamos a parar, a hacer una especie de
pausa. Nosotros vamos a revisar si necesitemos alejarnos un poquito de la situación que nos está generando el enojo o ahí mismo nos vamos a hacer esta pausa. En la A vamos a atender. ¿Qué vamos a atender? Vamos a atender a todo nuestro estado mental y emocional. Es decir, tenemos que notar cuál es la emoción que en este momento a mí me está controlando, qué es lo que estoy sintiendo. Ahí tenemos que atender justamente todas esas sensaciones que ya Viviana nos compartía, que pueden nosotros ayudarnos a identificar de qué manera está el enojo, si siento el ardor en la cara, por ahí nos comentaban debajo de aquí del programa, en los comentarios, o alguna otra situación en particular que me esté atendiendo en ese momento. La R significa recuerda. ¿Qué vamos a recordar? Pues bueno, vamos a recordar en ese momento las metas y aquello que valoramos o que es importante para mí. Es decir, en este momento me estoy enojando con el profesor porque me reprobó en la materia. ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, puedo recordar cuál es el objetivo para mí de estar ahí en la escuela, qué quiero hacer, cuál es mi meta en este momento porque eso nos va de alguna manera a encuadrar para nuevamente retomar la situación y empezar a analizar si este enojo en particular tiene una razón de ser por haber reprobado, ¿no? En esa materia en particular. La A, aquí nosotros vamos a aplicar. ¿Qué vamos a aplicar? Bueno, todas las sensaciones del respirar, aquí podemos hacer uso de la respiración diafragmática y la idea es que no actuemos hasta que finalmente podamos estar tranquilos, ¿sí? Después, ya y por último, ¿no? De este acróstico de parar, nuevamente una R, pero en esta R vamos a regresar. ¿Qué vamos a hacer? Regresar a lo que yo estaba haciendo, ¿no? En este ejemplo de alumno que ha reprobado, ya podrá una vez ya tranquilizado, va a poder regresar a hablar con el maestro para poder pedir una revaloración, ¿no? Del examen o buscar alternativas para poder cambiar esa calificación, ¿no? Y poder incluso, pues, trabajar en algunas cosas que a lo mejor el maestro tenía razón, ¿no? Aceptar la circunstancia y verificar en qué otro aspecto se puede cambiar. Entonces, recuerden, es el acróstico de la palabra parar y cada una de ellas nos van a ayudar en ese proceso a poder tranquilizarnos y poder actuar de una manera más consciente respecto a ese enojo que me está invadiendo. Y como les decíamos, pues, nos pueden escribir y con todo gusto se las podemos cambiar. Una última que podamos compartir, Viviana, antes de irnos, que ya nos quedan 4 minutitos, antes de cerrar el programa. Quiero aprovechar aquí que nos hicieron una pregunta, ¿cómo ayudar a un niño de 8 años a aprender a autorregular el enojo? Por ahí hay algunas prácticas, por ejemplo, como podemos poner como el hacer la práctica del bote de basura, donde le podamos pedir a ese niño o niña que pueda escribir todas las situaciones que últimamente le han generado enojo y de manera simbólica, en esta parte de liberar el enojo, puede ser que pueda tirarlo al bote de la basura o que elija en ese momento qué quisiera hacer con las cosas que en ese momento le están enojando y si en ese momento tendrían alguna solución y si pudiéramos irle acompañando a tener alguna solución. Ya hay algunos personajes dentro de estos, por ejemplo, estos personajes de Marvel, está Hulk, también podemos como aprovechar ese personaje, si a ese niño o niña le agrada algún personaje que ya haya trabajado, presentado en la parte televisiva, como que tiene una situación con el enojo y cómo lo manejó, también se puede retomar porque esta es una parte psicoeducativa que les es atractivo a niños y niñas porque son personajes con los cuales están interactuando, que ven en las películas y que también puede ser una parte ilustrativa. Por ahí también hay otro ejercicio de tomar como al monstruo del enojo, ¿no? Podemos tomar algún peluche que tenga como la expresión de enojo y en ese peluche también se podrían guardar o se podrían ahí descargar todas las situaciones de enojo que se estén viviendo en ese momento, de tal manera que desde esta edad podamos ir aportando herramientas acerca de que es válido y totalmente aceptable que la persona, que ese niño o niña se encuentre con molestia o con enojo, primero validarlo, evitar como tener como comportamientos de invalidar o tomarlo como que no es importante o como que ya pasará, porque para un niño, para una niña es igual de importante que para una persona adulta. Y finalmente, si ese niño o niña nos lo está expresando, es porque también es una petición de ayudar a gestionar esa emoción y de ayudar a darle otras salidas y otras expresiones. De todas maneras, por acá quien nos hizo esta pregunta
de cómo ayudar. Bueno, ya no encontré aquí a Soleil, la creo que persona. Soleil Soleil. Son. Ajá. Soleil, te invito también a que te comuniques a la línea telefónica. A lo mejor hay alguna otra situación que a ese niño o niña le esté ocurriendo en este momento, de la cual también sea importante platicar. Pero bueno, estas son 2 de las estrategias que de pronto se han utilizado con niños y niñas de esta edad. Utilizar también los personajes para poder reflexionar, acerca de la expresión y manifestación del enojo, validarlo y también tener esta estrategia de poder hacer como un poco de catarsis, de expresar cuáles son las cosas que le están molestando y por qué, ¿de acuerdo? Sí, creo que es muy valioso esto que nos comentas, porque justo algo bien importante es enseñarles a los niños a reconocer sus propias emociones, ¿no? Si a veces a nosotros como adultos nos cuesta trabajo identificar y expresar de manera funcional esta emoción, pues los niños están aprendiendo, ¿no? Y es tal cual como esponjita están absorbiendo todo lo que están viendo a su alrededor. Entonces, sí es muy importante preguntarnos como papás, ¿no? Preguntarte como papá, cómo estás tú manejando el enojo frente a tus hijos, ¿no? Y a lo mejor también empezar desde ahí a trabajarlo y manifestarlo de una manera distinta, ¿para qué? Para que tu niño también lo aprenda a manejar de una manera distinta. Pues se nos van a ir varias preguntas por acá. Luis nos Sí, preguntaba también que, si el ser una persona enojona podría tener que ver con algún tipo de apego inseguro. Pues, por ahí hay algunas cuestiones que nos hablan que justamente el reprimir la ira, ¿no? En la niñez, puede también tener efectos importantes, ¿no? Con los adultos, bueno, una vez siendo adultos y que sí tiene que ver con ese apego inseguro. Saludos a todos los que se conectaron, el día de hoy y que nos han acompañado. ¿Qué podemos decirles por último, Viviana, a estas personas? Porque ya estamos por irnos de este programa. conocer del enojo, igual que de cualquier otra emoción, es parte de la educación afectiva, de la inteligencia emocional que debe de acompañarnos a lo largo de nuestra vida. Les agradezco por estar acá y por mostrar interés en hablar de este tipo de temas. Por ahí, si durante el programa consideraron que es importante ahondar en algún otro de los temas que platicamos, por favor, háganos, por favor, si nos pueden escribir en el chat para que propongamos futuros programas donde se puedan abordar otras temáticas que también tengan que ver con el manejo afectivo. 2, pues les pido también que si alguna persona se identificó con parte de lo que platicamos acá y quisiera seguir explorando más de las diferentes técnicas que hay un montón, solo que aquí en el programa no nos daría tiempo de abordar todas las técnicas que hay. De hecho, desde la hipnosis ericksoniana también se han generado estrategias para poder trabajar con el control, manejo del enojo, del aire y de la rabia. Entonces, también puede ser una alternativa. Insisto, aquí había que revisar un poquito más cuáles son las características y los estilos de comunicación de cada persona. La meditación también ha sido una de las que también se ha abordado, como por ejemplo la atención plena, pero la meditación tampoco es para todas las personas. Había que ver cuáles son las características, los gustos de cada persona para Sin poderle sugerir y proponer alguna en particular. Y sin pues lugar nada, a que dudas. nos hablen. Así es, ya nos tenemos que ir, pues les agradecemos que nos hayan acompañado, no lo olviden todos los martes y jueves en puntos de las 6 de la tarde, denle like a Simi Radio, a Simi Sae y pues los esperamos en otro momento. Llámenos, que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, Viviana.